Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva serie donde les voy a enseñar el código de programación C Sharp en Unity. En este caso les voy a explicar primeramente lo más básico y después ya empezaremos subiendo el nivel a lo más avanzado. Primeramente quiero darles las gracias por haber llegado ya vamos a llegar casi a los 270 suscriptores y espero que sí lleguemos. Bueno, esta es una clase en donde voy a explicar todo lo que he aprendido en la universidad y yo se los voy a explicar de la mejor manera posible. Pues así como me enseñaron a mí, les voy a enseñar a ustedes. Porque he visto canales de YouTube donde pues hay clases de programación, pero empiezan con lo más avanzado y no explican bien, pues yo se los voy a explicar de la mejor manera. Espero que les guste y comencemos. Aquí tenemos toda la interfaz de Unity. En este caso esto ya se los enseñaré en otra clase. Y ahora sí, comencemos con la programación. Acá tenemos assets. Por ahora solo tendremos una carpeta. Entraremos y le daríamos clic derecho acá y crearemos una nueva carpeta. Y donde crearemos un script que va a ser scripts para la clase. Ya ustedes le ponen el nombre que ustedes quieran. Yo voy a nombrarle el script clase 1. Ahora le damos aquí open y se nos abrirá el script. Bueno, cuando nosotros creemos un script nos va a salir esto. Esto lo borraremos y listo. Bueno, ahora expliquemos qué son estos dos void y esto. Estas, estos using son las librerías de Unity. Si nosotros queremos trabajar con, por ejemplo, acá clic derecho UI y queremos trabajar con toda esta UI, necesitaríamos agregar un using Unity Engine.ui, que ese UI es la librería de toda la UI que tiene Unity. Podemos manejar los textos, podemos manejar el canvas, podemos manejar imágenes, etcétera. Listo. Unity using Unity Engine es el código principal para poder programar en Unity. Si no tenemos ese using, nos va a dar error aquí el mono behavior y no nos va a detectar nada. También tenemos aquí la clase pública, que es el nombre de nuestro script. Eso lo usaríamos como, por ejemplo, el nombre del script. Por ejemplo, el script se llama clase 1. Nosotros cambiamos aquí el nombre de la clase y no nos va a detectar el script. Nos va a detectar que se borró el script o el mono behavior no es compatible. Siguiente. El void de start. El void de start es una función que se ejecuta al iniciar el programa. Por ejemplo, aquí iniciamos y se inicia una sola vez. Todas las funciones que estén programadas aquí dentro se ejecutan una sola vez. El void update. El void update es un comando que va a ejecutar las funciones que estén programadas dentro de él en la máxima potencia que tenga nuestro computador. Por ejemplo, si nosotros tenemos una buena gráfica y nos va a 1000 FPS, a 1000 FPS por segundo se va a repetir las funciones de ese comando. O si le ponemos un limitador de FPS, pues a lo limitado, a los FPS limitados se va a ejecutar las funciones. Y nada más de ahí en adelante. Después tenemos el void awake. El void awake nos sirve para ejecutar las funciones aunque el script esté desactivado. Por ejemplo, si el script está desactivado y nosotros lo activamos automáticamente con un comando de programación, aquí en el void awake, pues el script se va a activar. Espero que me hayan entendido.
Después tenemos el void late update. Este void lo que hace es lo mismo, casi lo mismo que el void update, pero un poco más retrasado, o sea, como un poco más lento. Después tenemos el void fixed update. El void fixed update lo que hace es ir a una cierta velocidad, no a sobrepasar los FPS como el void update y el late update. Bueno, espero que me hayan entendido y avancemos a lo siguiente. Borremos todo esto, después ya les enseñaré cómo se usa y vamos. Después de esto tenemos las variables. Tenemos la variable pública. Vamos a ponerle, esta es una variable pública. Después aquí tenemos private. Y le pondremos, esta es una variable privada. Y después tenemos las funciones. Las funciones más usadas en todo el código de programación. Tenemos la función float, que estos son números decimales. Después tenemos lo que vendría siendo el int. Son números enteros. Después tenemos lo que vendría siendo string, que eso sería una cadena de texto, o sea, un texto normal. Un string es esto que estamos escribiendo acá, pero después les enseñaré cómo se usa cada una de estas. Y podemos usarlas de la siguiente manera. Por ejemplo, ponemos public string para hacerla pública y le ponemos el nombre, por ejemplo, texto. Vamos a ponerle texto y ahí se guardaría. Esto de aquí vendría siendo, esperen, yo les explico. Este de aquí vendría siendo el estado, la variable, y por último vendría siendo lo que vendría siendo el nombre de la variable. Bueno, espero que hayan entendido. Vendría siendo el estado público, la variable tipo string, o sea, tipo texto en español, y el nombre de la variable. El nombre de la variable simplemente aquí en el void star se ejecuta con el nombre de la variable y le ponemos un punto, o sea, aquí no se puede hacer nada. Aquí solamente le podemos poner igual y se va a cambiar el texto. Por ejemplo, le ponemos hola. Guardamos y lo añadimos en la cámara. Y acá no hay nada. Y como ven, se cambió el texto a hola. Y si yo lo cambio, por ejemplo, le pongo chao, no se va a ejecutar más porque esto solamente se llama una vez al iniciar el juego o correr el programa. No hay más. Después también tenemos el privado. El estado privado se puede escribir de dos formas. Escribiendo, por ejemplo, string y el nombre, o escribiendo private texto privado. Esas son las dos formas de escribir. Perdón, nos faltó aquí la variable string. Esas son las dos formas de escribir un texto privado, o sea, una variable privada. ¿Por qué razón una variable se escribe pública? La razón de escribir una variable pública es porque nosotros tenemos la idea de usar ese script con otro script. Y el otro script, si nosotros lo programamos con este y necesitamos usar estas funciones de acá, necesitamos tenerlo público.
También podemos escribir un void público, por ejemplo el void, void public void test. Esta función también la podemos llamar desde otro script si nosotros ¿cómo se dice? Nosotros usamos estas funciones de acá. ¿Y cómo se llaman las funciones desde otro script? Vamos a pausar esto y vamos a ponerle de nombre test2. Lo abrimos en el Visual Studio y acá nos saldrá lo mismo al crear cualquier script siempre. Pondremos el script a lo que le hemos puesto público, por ejemplo la clase 1, le vamos a poner test, guardamos y ya desde la variable test, por ejemplo aquí test, en el void start vamos a ejecutar una sola vez test, podemos acceder a todas sus variables públicas. Aquí nos detectó la de texto, también nos detectó la de test y bueno, con eso ya podríamos manejar, pero tienen que agregar el script el otro script tiene que ser agregado. Por ejemplo, acá agregamos la clase 1, o sea, agregamos el test2, perdón, y cogemos clase 1 y la añadimos. O si no, cogemos el objeto que tiene ese script y la añadimos acá. Después, ¿cómo llamamos la función void desde nuestro script local? Esas funciones simplemente se llaman de dos maneras. Tenemos la función invoke, que le ponemos estos que son para hacer un tipo string. El invoke siempre se llama con un tipo string. Y le ponemos, por ejemplo, test, como le pusimos abajo. Y después tenemos que poner una coma. Y acá nos va a salir void monoBehavior, invoke string method name y float time. Aquí ponemos el tiempo en tipo float. El tipo float es muy fácil de escribir. Primeramente ponen el número o el tiempo que ustedes quieran. Yo voy a poner un segundo, punto cero, o lo puedo escribir así directo. Y al final le ponemos una F minúscula o una F mayúscula. De las dos maneras funciona. Guardemos y probamos con la F mayúscula. No tiene que dar error aquí en la consola. Y como ven, no hay errores, todo correcto. Pero si yo escribo ahí sin la F, creo que sí nos va a dar error, porque el invoke, bueno, no nos dio error porque igualmente el entero y el decimal son números. Son números de la parte del invoke. Y sí es compatible con enteros y float. Pero es recomendable usar los tipos float, o sea, los tipos decimales. Y bueno, después la segunda manera de llamar rápidamente apenas inicie el juego sin esperar sería escribir solamente el nombre y abre paréntesis y cierra paréntesis. Los paréntesis no se ponen por decoración. Los paréntesis nos sirven, por ejemplo, si nosotros escribimos una variable aquí dentro y le ponemos su nombre y después ponemos coma y escribimos otra variable de tipo entero y le ponemos pues de nombre test2 y después escribimos una tipo float test3, 4, test4, test3 y listo. Como ven, nos marca error porque los paréntesis no son decoración. Si no tenemos ningún valor aquí dentro, pues ahí sí podemos escribir solamente esto así vacío. Pero aquí esto no va a ir así desordenado. Esto no puede ir desordenado porque nos va a marcar error. Tiene que ir en el mismo orden en que marcamos las variables del void test aquí. Por ejemplo, acá tenemos esto y le agregamos, por ejemplo, hola, después coma, el número que ustedes quieran en tipo entero sin decimal, coma, después ponemos 10.10f. Y ahora sí no nos marca error porque hemos puesto correctamente esto acá, lo hemos acomodado correctamente. Si lo hacen desordenado, pues olvídense, les va a dar error.
Esto podemos probarlo. Por ejemplo, ponemos un debug.log, que es es un comando que nos va a ejecutar un texto en consola. Por ejemplo, tenemos la variable texto que nos va a lanzar el mensaje hola. Esto, el entero de test2 que nos va a lanzar el 45. Y 10 decimales que nos va a tirar el test3. Así que los acomodamos aquí. Ponemos texto más test2 test2 más el test3. Guardamos. Y estas funciones se deben ejecutar al iniciar el juego. Bueno, entre el invoke y el llamado de test hay una diferencia muy grande. Que desde el invoke no podemos llamar las funciones que hemos creado acá. Ya lo van a ver. Vámonos a Unity. Esperemos a que se guarde. A que se guarde. Añadimos el script nuevamente porque lo hemos borrado. Y le damos Start. Nos vamos a la consola. Y como ven, nos lanzó el hola 4510. Y como ven aquí dice Trying to invoke method clase 1 no pudo ser llamada porque tiene funciones y no se llaman las funciones así. Listo. Así podemos borrar esto y vamos con lo siguiente. También nosotros al momento de crear una variable privada tenemos la posibilidad, por ejemplo, int, tenemos la posibilidad de verla en nuestro inspector. La manera es abriendo corchete y cerrando corchete y le ponemos serializable. Tenemos que serializar, o sea, tenemos que serializar la variable. Le damos guardar y como ven es privada y nos debe de salir con ese serializable acá. Y como ven aquí nos salió y podemos ya manipularlo. O también podemos esconder una variable pública. Por ejemplo, test3 es pública, la guardamos, se nos va a crear aquí. Y como ven es pública, test3. Y la podemos esconder aquí detrás de ello poniendo un hide inspector. Un hide in inspector. Y ya se nos esconde la variable automáticamente y ya nos sale acá. Como ven, se fue. Bueno. Estos tienen su nombre, tienen su propio nombre. Ellos se llaman atributos. Tenemos varias clases de atributos. Tenemos muchos atributos con los que iremos aprendiendo a la medida de este curso. También tenemos la posibilidad de manejar estos objetos desde nuestros propios scripts. Por ejemplo, el light, podemos manejar también el transform y muchas cosas más. Eso los voy a enseñar en el siguiente video, así que espero que les haya gustado esta primera parte. Dejen su like y nos vemos en la segunda. Chao, chao.